Buenas jóvenes de todo el Perú, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Profe. Hola, Profe, amiguitos de todo el hermoso Perú. Espero que estén bien conectados, que esté bueno la señal y que escuchan bien la Buenas tardes, clase. profesor. Hola, Buenas tardes, mamita, profesor. ¿cómo tardes, estás? ¿Qué profe. te Buenas tardes, profesor. cuentas? ¿Qué dicen sus hermosas y bellas tierras? Estoy pensando dónde voy a viajar en fiestas patrias, ¿ah? No sé, a ver, ¿quién me invita a su casa para ahorrarme el hotel? Me mandan su invitación. ¿Ya? Sí, bueno, si tienen alojamiento, ¿ah? Ahí les voy a mandar mi teléfono para que me manden En sus la sala. invitaciones. Aunque Puno no creo porque mi esposa odia el frío y la altura. Sí, pues cada vez que va a altura le da soroche, tengo que estarla trayendo cargada de ¿Por peso. qué? No le gusta. Ahí, Uno es bonito, profesor. Puno, yo he ido a Puno. Claro, bonito, el lago Titicaca, ¿no? Lindo. Me he ido a la isla de los Suros, precioso. Sí, es hermoso. Así es, Juan Carlito, hermoso profesor. Puno. En Nueva York, profe. Hermoso. Bueno, ya iré de ¿Cuándo? nuevo por ahí, pero creo que voy solo, voy a ir. Vamos a ver qué hay. Bueno, vamos a ver la época del guano, prosperidad falaz, que es la época del guano. Bueno, se le llama falaz porque falaz es falso, ¿no? O sea, una falsa prosperidad. Falsa porque fue por guano, ¿no? Se acabó el guano, miseria, ¿sí o no? Se acabó el guano, miseria, ¿no? Prosperidad falaz. Bueno, vamos a estudiarlo en 3 etapas. Auge guanero, guerra contra España, crisis económica, ¿no? 3 momentos. Auge, crisis, guerra contra España y crisis económica. ¿Eh? Muy bien. Vamos a empezar con Ramón Castilla. Ramón Castilla. Ramón Castilla, parte 1. 45-51. Bueno, Ramón Castilla establece que la venta de guano lo harán consignatarios. Venta de guanos consignatarios. El consignatario es un empresario. Este es un consignatario, es un empresario. Este empresario se encarga de la venta, ¿no? De la venta. Bueno, se encarga de todo, ¿ah? Él se encarga de la extracción, transporte y venta. De eso se encarga. Extraer guano, mano de obra, transportar guano y vender el guano, ¿no? Se encarga de eso. Y este consignatario gana comisión. Bueno, que podría ser hasta de 6%, ¿no? Comisión. 5%, 6% de comisión. Y aquí destaca la casa inglesa Gibbs. Así que aquí los que van a destacar son la casa inglesa Gibbs, que van a ser los principales consignatarios del guano, ¿eh? Así que venta por consignación, venta por comisión. Así que este sistema aplicó Castilla, ¿no? Consignatarios. Ramón Castilla también promulgó la ley de consolidación. La ley de consolidación. Esta ley establece el pago de la deuda interna. Pago de la deuda interna a los que aportaron para la independencia, ¿no? O sea, aquellos peruanitos
que aportaron para la independencia, a la buena o a la mala, hay que pagarles, ¿sí o no? Así que esos peruanitos que aportaron para la independencia, hay que pagarles. Y ese pago se llama el pago de la consolidación de la deuda interna. Bueno, también se va a producir un debate, ¿no? Un debate sobre el derecho al voto. Debate sobre derecho al voto. Bartolomé Herrera, que es un conservador, Bartolomé Herrera, ¿no? Es un conservador. Él defiende la aristarquía. ¿Qué cosa es la aristarquía? La aristarquía es el gobierno de la aristocracia. Así que la aristarquía es el gobierno de la aristocracia. Según Bartolomé Herrera, conservador, solamente la aristocracia, o sea, la élite, la gente de arriba, solo ellos tienen cerebro, solo ellos tienen inteligencia, ¿no? Nada más. Solo a ellos Dios le dio inteligencia y por lo tanto son los únicos que deben dirigir el país, la aristocracia. Pero Benito Lazo, que es liberal, defiende el voto popular. El voto popular. Para Benito Lazo, el pueblo, las masas campesinas deben tener derechos ciudadanos y deben votar. Y también dicen que los negros deben ser libres y también tienen que votar, ¿no? Y así que el pueblo vote, pues no, que el pueblo vote. Eso es lo que decía Benito Lazo, ¿no? Bueno, y ahí discutieron, ¿no? Donde Bartolomé Herrera defiende que solo la aristocracia inteligente vote y gobierne. Y los liberales piden que el pueblo también participe en el gobierno. Se dio la ley de inmigración china. Ley de inmigración china. Bueno, van a empezar a llegar chinitos al Perú. ¿Y por qué? Porque hace falta mano de obra, pues, ¿no? Hace falta mano de obra para las haciendas de la costa y para las islas guaneras. Entonces, como falta mano de obra para las haciendas de la costa y para las islas guaneras, por eso que se dio esta ley, ¿no? Para traer chinos, ¿no? Contratar chinos para que vengan al Perú. ¿Y por qué no traen negros? Porque ya el comercio de negros está prohibido. Y el comercio de negros ha sido prohibido. Ya no se permite traer negros. Ya no se permite capturar negros de África y traerlos y venderlos. Está prohibido. Ya no se permite comercio de negros. Por eso que ahora quieren traer chinos contratados a trabajar al Perú. Bueno, Ramón Castilla también, por cierto, elaboró pues el primer presupuesto. El primer presupuesto de la República, ¿no? Bueno, después de Ramón Castilla, entró Rufino Echenique. Bueno, cuando gobierna el presidente Rufino Echenique, estalló una revolución. La revolución liberal de 1854. Revolución liberal del año 54. La causa va a ser la corrupción. Corrupción en el pago de la consolidación. Corrupción en el pago de la consolidación.
Bueno, en la época de Echenique, gente inescrupulosa, ¿no? Gente inescrupulosa va a cobrar deudas, pero con papeles falsos, ¿no? Documentos falsos. Bueno, porque tú para cobrarle al Estado, ¿qué necesitas? Un papel, pues, ¿sí o no? Un papel que el Estado te dio, ¿no? Donde dice cuánto te debe. Bueno, tú cobras con ese papel, pues, ¿sí o no? Con ese papel. Pero bueno, acá en el Perú, como somos expertos falsificadores de reconocimiento mundial, falsificaban esos papeles. Ahora, esos papeles tenían la firma de José de San Martín, tenían la firma de Simón Bolívar, ¿no? Tenían la firma. Y bueno, acá falsificaban, hasta la firma falsificaban, San Martín y Bolívar. Y con papeles falsos le reclaman deudas al Estado, ¿no? Con papeles falsos. Y mucha gente así inescrupulosa se llenó los bolsillos, ¿no? Con plata del Estado, pero con papeles falsos. Y esto generó un escándalo de corrupción. Esto provocó una revolución. El líder va a ser Ramón Castilla. Así que él va a ser el líder, ¿no? Ramón Castilla. Y Ramón Castilla elimina el tributo indio y la esclavitud. Así que va a eliminar tributo indio y esclavitud. Bueno, pero ¿por qué lo elimina justo en ese momento, no? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué justo ahí? Bueno, obviamente porque Ramón Castilla busca apoyo del pueblo, pues, ¿no? O sea, el objetivo de Castilla es tener apoyo popular. Ese es el objetivo, ¿eh? Tener apoyo popular. Así que no lo hizo de buena gente, por intereses políticos. Eliminó el tributo y la esclavitud justo en ese momento. Y bueno, con apoyo del pueblo, Ramón Castilla obtiene pues una victoria, ¿no? Victoria en la batalla de La Palma. En esa batalla derrota a Echenique. Bueno, Echenique será sacado de la presidencia. Bueno, el primer presidente que fue sacado por corrupto va a ser Echenique, pues, ¿no? El primer presidente sacado por corrupto, Echenique. Bueno, ahora ya tenemos un montón. Pero él fue el primerito, ¿eh? Sacado por corrupto, Echenique. Ahora, Echenique era de la aristocracia. Él era aristocracia. Él era rubio, ojos claros, ¿no? Echenique. Y él quería europeizar el Perú. Es lo que quería, europeizar el Perú. O sea, quería que los peruanitos tengamos rasgos europeizados. Por eso que Echenique fomentó la migración europea. Él incentivó la migración europea. Él quería que vengan europeos masivamente al Perú y así tener rasgos europeizados, ¿no? Por eso que él dio una ley incentivando la migración europea. Pagarles pasajes, darles tierras, mantenerlos un tiempo, ¿no? Para animarlos a venir, a los europeos. Pero bueno, al final, o sea, quería que el Perú sea como Argentina, ¿no? Argentina. Bueno, los argentinos tienen rasgos europeizados por la gran migración europea. Por eso que los argentinos tienen apellidos, sobre todo italianos, ¿no? Sobre todo italianos. Entonces él quería que el Perú igualito, ¿no? Que tengamos así rasgos europeizados. Pero bueno, al final su plan no le funcionó, ¿no? No le funcionó porque no llegaron al Perú muchos europeos. Prefirieron irse a Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, ¿no? Y entonces acá vino una pequeña minoría, pero pequeña minoría, sobre todo alemanes, austríacos. Y estos que llegaron, les dieron tierras en la selva de Pasco, en la selva de Junín, Oxapampa, Chanchamayo, Villarrica, Posuso, ¿no? Ahí les dieron tierras en las zonas selváticas de Pasco y Junín. Por eso que hasta ahora hay gente en esas zonas de rasgos europeizados, ¿no? Hasta ahora. Pero bueno, pero la intención de Echenique es que todos seamos europeizados. Pues no le digo, pues, no le digo. Así que seguimos siendo peruanitos
mestizos multicolores. Bueno, después de Echenique entró otra vez Ramón Castilla. Bueno, se va a producir una revolución conservadora. Revolución conservadora. El líder fue Vivanco, Manuel Ignacio de Vivanco. La causa fue la Constitución del 56, que era liberal. Bueno, pero era demasiado liberal, ¿no? Era muy liberal, le da mucho poder al Congreso, limita mucho al presidente, somete al presidente y somete al ejército a control del Congreso, ¿no? Elimina pena de muerte, etcétera, ¿no? Bueno, parece que esta constitución, que era demasiado liberal, no le gustó a los conservadores, que se van a rebelar. Bueno, y como consecuencia, la Constitución del 56 va a ser eliminada. Y en su lugar se hizo otra Constitución, la del 60, que va a ser moderada. Moderada. O sea, no va a ser ni muy liberal ni muy conservadora, ¿no? Término medio, ¿no? Moderada. Para que nadie se esté rebelando por ello. Bueno, vamos a tener guerra contra Ecuador. Guerra contra Ecuador. La causa va a ser territorios de Bobonaza y Pastaza. Territorios de Bobonaza y Pastaza. A ver, vamos a ver. A ver, aquí tenemos el mapita. Bueno, ahora el Perú es ñato. Es ñato. Antes el Perú era un Perú narizón. Perú narizón. Bueno, el Perú cuando nace era un Perú orejón. Éramos un Perú orejón y narizón. Así era Perú, ¿no? Orejón y narizón. La oreja era Guayaquil. La oreja era Guayaquil, bueno, oreja era Guayaquil. Que se lo dimos a la Gran Colombia y luego pasó a Ecuador, ¿no? Oreja. La nariz se lo dimos a Brasil. Esto se lo dimos a Brasil. Brasil. A ellos les dimos la nariz. ¿Para qué? Para que los brasileños nos dejen navegar por el río Amazonas, para que podamos cruzar por Brasil, ¿no? Atravesando el Amazonas y llegar hasta el Océano Atlántico. Y el Perú lo hizo, obviamente, por motivos comerciales, sacar productos de la selva, ¿no? De la selva. Entonces le dimos la nariz a Brasil. Y ahí nos quedamos ñatos, ¿no? Quedamos ñatos. Perdimos la oreja, Guayaquil, que pasó a Ecuador, ¿no? Y la nariz, Brasil. ¿Eh? Bueno, acá tenemos como una especie de chinchón. Bueno, este chinchón es Ecuador. Ecuador. Y Ecuador dice que todo esto es su país. Que todo esto es territorio ecuatoriano, ¿no? Es lo que ellos dicen. Que todo esto les pertenece, territorio ecuatoriano.
la zona de Tumbes, la zona de Jaén y la zona de Maynas, ¿no? O sea, dicen que todo esto es ecuatoriano, según ellos, ¿eh? Bueno, acá se encuentra Bobonaza. Acá se encuentra Pastaza. Bobonaza y Pastaza. Ya, esos territorios, Ecuador se los dio a Inglaterra. Así que estos territorios de Bobonaza y Pastaza, Ecuador se lo dio a Inglaterra como pago de la deuda externa. Así que estos territorios pasaron a manos inglesas como pago de su deuda externa, ¿no? O sea, está pagando deuda con tierras que son de Perú. Bueno, obviamente esto provocó la guerra pues, con Ecuador, ¿no? ¿Cómo va a dar tierras peruanas, no? Así que esto provocó la guerra, pero al final esta guerrita terminó con victoria peruana. Bueno, aunque Ecuador apenas nos vio, se rindió, ¿eh? Así que Ecuador, al ver nuestro poderío militar, ni pelea, se rindieron, ¿no? Y se firmó un tratado, el Tratado de Mapasingue. Y por este Tratado de Mapasingue, Ecuador acepta que estas tierras son peruanas, ¿no? Que esto es nuestro. Y, bueno, eliminaron la entrega de tierras a Inglaterra. Y así acabó esta guerrita, ¿no? Bueno, como Castilla vio a los ecuatorianos pobres, les dio pena, les regaló uniformes, armas, balas, zapatos marca Inca, ¿no? Bueno, para que así otra vez tengan para pelear mejor contra nosotros, ¿no? En cuanto a la venta de guano, ahora Ramón Castilla favorece a la oligarquía limeña. Así que Ramón Castilla favorece a la oligarquía limeña. Los que van a encargarse de vender guano va a ser la oligarquía limeña. Bueno, que es un grupito de familias ricas, ¿no? Grupito de familias ricas aristocráticas, oligarquía, ¿ya? Así que oligarquía es un grupito de familias muy ricas, las élites, la clase alta. Ellos van a dedicarse ahora a vender nuestro guano. Y a esta oligarquía también se le conoce como los HDP. Los HDP. ¿Y qué significa los HDP? Los hijos del país. Los hijos del país. Así Allá. eso, por si acaso, hijos del país no es otra cosa. Parece, pero no es. Parece. Aunque se lo merecen porque también se portaron mal con Perú. ¿Ya? Hijos del país. Así que la oligarquía limeña, los llamados HDP, hijos del país, se encargarán de vender el guano, los HDP. La casa Gibbs vendió el guano del 47 al 62. La casa Gibbs. Los HDP del 62 al 69. Los HDP, los hijos del país, la oligarquía, las familias ricas. Y luego Dreyfus. La casa Dreyfus del 69 al 75, ¿no? Así es. Primero estaba la casa inglesa Gibbs, vendedores de guano, 4762. Ahora entran los HDP, oligarquía peruana, 6269. Y después entrará Dreyfus, 6975, ¿no? Bueno, a Dreyfus lo veremos después, al final, ¿eh? Y así va a ser, pues, los que vendan guano, ¿no? Primero Gibbs, luego HDP, luego Dreyfus, ¿no? Bueno, luego entró el presidente San Román. San Román. 62, 63. Bueno, San Román establece como moneda el sol, sol de oro, sol de plata. San Román, moneda sol. La moneda antes era el peso de origen español. Antes teníamos peso de origen
español, ahora es el sol. Ya no es el peso de origen español, sino el sol. Sol de oro, sol de plata. Y también establece el sistema decimal, el kilo, el litro, el metro, ¿no? Kilo, litro, metro. ¿En qué se basa? Sistema decimal, ¿no? 1 kilo, 1000 gramos. 1 litro, 1000 mililitros. 1 metro, 100 centímetros, ¿no? Sistema decimal. Todo en base decimal, base 10. Bueno, después San Román no tuvo tiempo de hacer más porque se murió. El hombre estaba enfermo del hígado y los médicos lo curaban del riñón. Se equivocaron de enfermedad. Bueno, que era frecuente antes, ¿no? Equivocarse de enfermedad porque no había los aparatos que hoy existen, ¿no? Bueno, cuando muere el presidente, ¿quién te reemplaza? El vicepresidente, pues, ¿no? Se muere el presidente, sí. Te reemplaza el vicepresidente. ¿Y quién era el vicepresidente? Peset. Tomará el poder Peset. Y cuando gobierna Peset, vamos a tener un conflicto. ¿Con qué país? ¿Con qué país? Con España. 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 ¿Y qué va a provocar esto? Eso lo veremos a continuación, ¿no? La guerra contra España. Bueno, y acá hemos analizado entonces los hechos más importantes de esta época, ¿no? De Castilla, Echenique, Castilla, San Román. Y no te olvides que en la venta del guano estaba la casa Gibbs hasta el 6.2, que vendían guano, consignatarios. Luego los HDP, hijos del país, oligarquía, familias ricas peruanas, hasta el 6.9, y luego entrará la casa Dreyfus, que ya lo vamos a ver al final de la clase, ¿no? La casa Dreyfus, vendedores de guano. Muy bien, preguntas sobre esto que acabamos de explicar hasta este momento. ¿Preguntas, dudas, alguna cosa por ahí? Profesor, Hola, en profesor, cuanto buenas a... tardes, sí. Continúe. Profe, disculpe, la Revolución Liberal de 1854, cuál era la finalidad de esa revolución, profesor? Bueno, la revolución es... Bueno, primero que Echenique es conservador. Y como Echenique es conservador, ¿quiénes son sus rivales? Liberales, ¿no? Echenique es conservador, rivales son los liberales. Y los liberales aprovecharon un escándalo de corrupción. Escándalo de corrupción, ¿no? Escándalo de corrupción por el pago de la consolidación. Así que aprovechando este escándalo de corrupción, estalló una revolución de los grupos liberales contra Echenique, que era conservador, ¿no? Y bueno, a esta revolución se unió Ramón Castilla, ¿no? Aunque Ramón Castilla tiene la ambición de llegar al poder, ¿eh? Ramón Castilla quiere ser presidente de nuevo, ¿no? Y como Ramón Castilla quiere ser presidente, se une con los liberales, se une con ellos, Ramón Castilla, ¿no? Porque él quiere ser presidente. Bueno, y para que tenga el apoyo del pueblo es que Ramón Castilla eliminó el tributo y la esclavitud. Así que la revolución lo iniciaron liberales, que eran rivales de los conservadores, y Echenique era conservador, autoritario. Y los liberales aprovecharon el escándalo de corrupción, ¿ya? Por el pago de la consolidación, para tumbarse a Echenique, que era conservador, pues no, para tumbarse. Y a los liberales se les unió Castilla, que tenía la ambición de volver a la presidencia de nuevo, ¿no? Así que se une a los liberales para sacar a Echenique, ¿no? A Echenique. Los liberales, porque Echenique es conservador, quieren sacar a los conservadores del poder, y Castilla porque ambiciona la presidencia, ¿no? Se junta con los grupos liberales, ¿eh? Así es, ese fue el motivo de esta revolución. Liberales, tumbarse Echenique, conservador, y se basaron en el escándalo de corrupción. Y Castilla que ambiciona ser presidente otra vez, ¿no? Así es, muy bien, la niña que pregunte. Profesor, disculpe, ¿quién descubrió el guano? ¿Hay algún personaje específico? El guano no se descubre, el guano está siempre ahí, ¿no? Claro, pero Siempre. ¿quién lo encuentra, por así decirlo, en las Islas Acá Guaneras? en el Perú usamos guano de épocas preincas, ¿eh? Desde épocas preincas se usa guano, ¿eh? Desde épocas preincas, ¿no?
Se dice que los primeros que usaron guano fueron los mochicas, ¿eh? Se dice. O sea, la evidencia más antigua está en Mochica. Y luego se siguió usando, ¿no? Guano, ¿no? Iban a las islas a traer guano. Un alemán, Humboldt, que estuvo por acá haciendo estudios, bueno, él un día vio gente en Paracas, ¿no? En Paracas, en las islas, escarbando, ¿no? Saliendo un polvo amarillento y le preguntó, ¿y eso qué es? Le dijeron, guano, guano. ¿Y para qué sirve? Fertilizante, ¿no? Y bueno, Humboldt hizo un estudio y vio que el guano tenía propiedades fertilizantes, ¿no? Nitrógeno, potasio, fósforo, ¿no? Que son buenos para las plantas. Humboldt. Pero el que ya tuvo una participación decisiva fue un sabio peruano, Mariano de Rivero y Ustariz. Este Mariano de Rivero y Ustariz publicó una obra sobre la riqueza del guano, ¿no? Propiedad del guano, importancia del guano, ¿no? Mariano de Rivero y Ustariz, sabio peruano arequipeño. Y entonces allá en Europa conocieron la obra de Mariano de Rivero y como allá sus tierras andaban agotadas, poco productivas, les llamó la atención el guano de acá, ¿no? Y le pidieron al gobierno de Agustín Gamarra que les envíe guano para probarlo, ¿no? Y allá lo probaron y vieron que era bien efectivo, ¿no? Que las tierras fertilizadas con guano del Perú producían más que las que fertilizan con excremento de oveja y cabra, pues, ¿no? Produce más, la planta más rápido, ¿no? Mejores frutos con guano del Perú. Y al probar realmente que el guano es bueno, ya empezaron a demandar guano del Perú, ¿no? Así que primero fue el alemán Humboldt, que habló sobre el guano, ¿no? Y sobre todo el sabio Mariano de Rivero y Ustariz, que escribió una obra sobre el guano, riqueza, importancia, propiedad, todo, ¿no? Y en Europa conocieron su obra y bueno, les llamó la curiosidad, ¿no? Y pidieron guano de prueba y comprobaron que era buenazo, ¿no? Y ahí empezó la demanda de guano. Ah, ya. Entonces, Ustariz es el que se encarga de difundir, Mariano por de así Rivero y decirlo. Ustariz, sabio peruano arequipeño. Ustariz. Así es, Ah, ya. Mariano Ok, de Rivero y gracias. Ustariz. Ya, mamita, Gracias. dime. ¿Se puede afirmar que el pueblo era liberal y la oligarquía conservadora? ¿Hubo personajes? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Así, igual ahora hay gente del pueblo que es de derecha y que es de izquierda, ¿sí o no? Ahora, ¿no? Claro, encuentras acá en el Perú gente que es de derecha y gente que es de izquierda, ¿no? Claro que los que son de élite, mayormente son de derecha, ¿sí o no? Los que son de élite, ¿no? Son de derecha. Pero encuentras alguno que tiene pensamiento de izquierda, ¿no? Son de élite, pero tiene pensamiento de izquierda. Igual en el pueblo, ¿no? El pueblo mayormente debería ser de izquierda, pero hay gente que es de derecha. Igual pasa con conservadores y liberales, ¿no? O sea, predominantemente, las élites son conservadoras. Predominantemente, ¿no? Las élites son conservadoras, pero no todos, no todos. Hay gente de la élite que es liberal, no todos, pero predominantemente, ¿no? Predominantemente las élites son conservadoras y los del pueblo simpatizan más con las ideas liberales, predominantemente, ¿está claro? No exclusivamente, ¿no? Sino predominantemente las élites son conservadoras, aunque siempre hay excepciones, y los del pueblo son liberales, predominantemente. ¿Eh? ¿Está bien? Profesor, Muy bien. Vamos a ver por acá. profesor, disculpe, Dime. durante la prosperidad falaz, ¿qué papel jugaron los hermanos Gálvez? O sea, ¿cuál fue su participación principal dentro de Los este hermanos contexto histórico? Gálvez son líderes liberales. Ellos son líderes liberales. Los hermanos Gálvez son líderes liberales, con Benito Lazo, Pedro Gálvez y su hermano José Gálvez. Ellos son líderes liberales, ¿no? Defienden las ideas liberales, ¿no? Benito Lazo, desde el periódico El Correo Peruano, defendió las ideas liberales, ¿no? Y el voto del pueblo. Benito Lazo, ¿no? Desde el periódico El Correo Peruano, defendió las ideas liberales y el voto del pueblo.
Pedro Gálvez, desde el Congreso, diputado, desde el Congreso, defendió las ideas liberales y el voto del pueblo, ¿no? Benito Lazo, desde un periódico, El Correo Peruano. Pedro Gálvez, desde el Congreso, porque era diputado, ¿no? Del Congreso, defendiendo el voto del pueblo. José Gálvez era director del Colegio Guadalupe, ¿no? Y ese Colegio Guadalupe será un centro de difusión de ideas liberales, ¿no? Así es, así ellos eran líderes de los grupos liberales. Benito Gálvez, Pedro Gálvez, José Gálvez, ¿no? Benito Lazo, Pedro Gálvez, José Gálvez. Benito Lazo, desde el periódico El Correo Peruano, era escritor, periodista, Correo Peruano. Pedro Gálvez del Congreso y José Gálvez desde el Colegio Guadalupe, ¿no? Defendiendo ideas liberales y el voto del pueblo. Muy bien, ¿ya te ubicaste? Gracias, profesor. Ya. Profesor, Dime, te escucho. creo que con la guerra contra España hemos hecho, o nos ha ayudado Chile, creo. ¿Mamita? En esta guerra creo que nos ha ayudado Chile, junto con otro Así, país más. mami. Sí, mamita, ahorita vamos a ver eso. Sí, así es. Ahorita vamos a ver eso. De la guerra contra España del 6-6, ¿no? Ahorita vamos a ver. Perú y Chile éramos amiguis, aliados, patas, chocheras, yuntas, ¿no? A ver. Bueno, primero, la causa. Las causas de la guerra. España quiere recuperar colonias. España quiere que le paguemos deuda. Bueno, ¿por qué le debemos a España? ¿Por qué? ¿Cuándo nos ha prestado? Bueno, le debemos por la capitulación de Ayacucho. Le debemos por la capitulación de Ayacucho, ¿no? Capitulación de Ayacucho. En ese documento, capitulación de Ayacucho, se acordó que Perú le pagará a España los gastos de la guerra de independencia, ¿no? Eso se acordó. Capitulación de Ayacucho. Perú le pagará a España los gastos de la guerra de independencia. Hay que pagarles. Pero Perú no les pagó, pues. ¿Y por qué no le pagamos? Porque España no quería reconocer nuestra independencia. España no quiere reconocer independencia. Y como no quieren reconocer independencia, no le pagamos, pues. Entonces España quiere que le paguemos. Y lo más importante, que España quiere guano. Quiere nuestro guano, España, ¿no? Interés por el guano. El pretexto que usó España fue el incidente de Talambo. Incidente de Talambo. Talambo. Talambo es una hacienda. Es una hacienda en Chiclayo, ¿no? Chiclayo. Chiclayo está hoy en Lambayeque, pues, ¿no? Y ahí se produce la muerte. La muerte de un peón vasco. ¿De dónde son los vascos? De España. Muerte de un peón vasco, España. Bueno, el dueño de la hacienda Talambo
había contratado peones españoles básicos para que trabajen en su hacienda, prometiéndoles buenas casas, buen pago, ¿no? Ciertos beneficios, ¿no? Y así logró que un grupo de peones vascos trabajen en su hacienda. Pero luego no les cumplió, pues, lo que les había prometido, ¿no? Vivían en covachas miserables, mal alimentados y pago miserable, ¿no? No les cumplió. Así que los peones reclamaron, pues, ¿no? Protestaron. Y bueno, pero el hacendado tiene guardias, ¿no? Guardias, capataces. Y les metió bala, pues. Y mataron a un peón vasco, ¿no? Lo mataron, ¿ya? Y bueno, este hecho va a ser usado en España como motivo para agredirnos. Allí en España dijeron que en Perú hay matanza de españoles. Así dijeron, ¿no? Perú, matanza de españoles. Y uno nomás, ¿no? Así que eso va a ser el inicio de este problema, ¿no? Este conflicto que vamos a tener con España. En este momento gobernaba el presidente Juan Antonio Pezet. Así que él estaba de presidente. Pezet. Cuando gobierna Profesor, Pezet, disculpe. dime, Si no me equivoco, en España gobernaba la reina Isabel II, ¿cierto? así es, exactamente. Ahorita la voy a mencionar. Ok. Ahorita la voy a mencionar. Bueno, comisario regio o real, Eusebio Salazar y Mazarredo. Eusebio Salazar y Mazarredo. Este fue enviado por la reina Isabel II. Así que este comisario regio Salazar y Mazarredo fue enviado al Perú por la reina de España Isabel II, pero no es recibido. No es recibido. ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué? Porque lo envían como comisario regio. Y España envía comisarios regios a sus colonias, ¿no? Envía comisarios regios a sus colonias. O sea, si lo aceptamos del comisario regio, ¿qué estaríamos aceptando? Que somos colonia, pues, ¿o no? Que somos colonia. Por eso que no lo aceptamos, no lo recibimos. Así que este comisario regio decidió llamar a la expedición científica. Esta expedición había sido enviado a América para hacer estudios científicos. O sea, España los había enviado a hacer estudios científicos a América, ¿no? Investigaciones científicas. Pero en esta expedición científica venía un barco científico y 3 barcos de guerra, ¿no? Un barco científico y 3 barcos de guerra. Un poco sospechoso, ¿sí o no? Sospechoso. Que vengan a hacer fines científicos y vengan barcos de guerra, ¿no? Bueno, el comisario regio mandó llamar a esta expedición científica. Esta expedición estaba por México. Estaban por México, ¿no? Bueno, regresaron, vinieron al Perú, pues regresaron al Perú, vinieron acá. Y esta expedición, disque científica, invaden las islas de Chincha. Invaden las islas de Chincha. Isla de Chincha. Bueno, ¿por qué escogieron esas islas? Por el guano, pues. Porque en las islas de Chincha tenemos la riqueza guanera, ¿no? En la isla de Chincha. Es nuestra principal isla guanera, Chincha. Así que ya hay un interés, ¿no? De los españoles por el guano. Bueno, el Perú, como siempre, nunca estamos preparados para nada, ¿no? Nunca, jamás, siempre. A última hora hay que comprar cañones, barcos y todo, pues, ¿no? A última hora. Miguel Grau viajó a Inglaterra para comprar barcos. Y ahí Grau compró el monitor Huáscar y la Independencia, ¿no? El Huáscar y la Independencia. Pero claro, los viajes demoran, comprar el barco demora, hasta que esté listo demora, ¿no? Todo demora.
Así que estos barquitos, Huáscar Independencia, llegaron al Perú cuando la guerra ya terminó. Llegaron cuando la guerra ya terminó, ¿no? Así que no nos sirvió. Lo guardamos para otra guerra. Bueno, Peset decidió negociar el tratado Vivanco-Pareja. Así que va a negociar el tratado Vivanco-Pareja. Bueno, ¿qué es lo que acordó Peset? Bueno, la parte positiva es que recuperamos, ¿no?, las islas de Chincha. O sea que España nos va a devolver las islas de Chincha. Eso acordó, ¿no? Que nos va a devolver las islas de Chincha. La parte negativa, aquí está recontra Angry, es que vamos a pagar a España. Le vamos a pagar la deuda. Así que la deuda que tenemos con España se lo vamos a pagar, aunque España no reconozca la independencia. Así que aunque España no reconozca independencia, igual te vamos a pagar. Y también te vamos a pagar indemnización. Indemnización. O sea, lo que España ha gastado en venir a atacarnos, ¿no? Todo el gasto que su escuadra hizo en venir a atacarnos, se lo vamos a pagar. Deuda e indemnización a España. Además, tenemos que aceptar al comisario regio. Tenemos que aceptar al comisario regio. Bueno, y aceptar al comisario regio es aceptar que somos colonia, pero no. Estamos aceptando que somos colonia. Bueno, la gente estaba recontrasada por esto, ¿no? Estaban molestos, ¿no? Ramón Castilla estaba furioso. Ramón Castilla le fue a gritar a Peset. Discutieron. Castilla le metió un puñetazo en la mandíbula a Peset, ¿eh? Y Peset ordenó que lo arresten a Castilla y que lo boten del Perú. A Castilla lo metieron en un barco y lo botaron del Perú hasta Europa. Lo llevaron hasta Europa. Ya después tuvo que ver cómo regresa. Pero esto va a provocar la llamada revolución del honor nacional. Revolución del honor nacional. ¿Y quién va a ser el líder? Mariano Ignacio Prado. Líder Mariano Ignacio Prado. Así que el pueblo se rebela y a Peset lo obligan a renunciar. Bueno, ahora ¿quién tomará la presidencia del Perú? Mariano Ignacio Prado. Él asume la presidencia del Perú. Y Prado organiza el Gabinete de los Talentos. Gabinete de los Talentos. Bueno, lo llamaron Gabinete de los Talentos porque llamó a los mejores, ¿no? A la gente más capaz, a la gente más preparada. Este gabinete tendrá como líder a José Gálvez. José Gálvez. El liberal, ¿no? José Gálvez va a ser líder de este Gabinete de los Talentos. También se organizó la cuádruple alianza. Acá se juntaron Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Pero solamente peleamos Perú y Chile nomás. Perú y Chile, nada más. Solamente Perú y Profesor, Chile. comenzó el 2 de mayo. Ah, mira, Comenzó el 2 de mayo. ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso. Ecuador y Bolivia no tuvieron participación militar, porque esta guerra sobre todo fue en el mar. La guerra se libró sobre todo en el mar, con la escuadra española, pues, ¿no? Barcos de guerra. Entonces la guerra fue en el mar. Y entonces estos no tienen ni barco. Pues no, Bolivia no tiene ni barco. Ecuador tenía uno todo viejo. Entonces los únicos que más o menos estaban en algo eran Perú y Chile, ¿no?
Así que Perú y Chile peleamos juntos, como aliados, ¿no? Como amiguitos en esta guerra, ¿ya? Bueno, y se van a librar combates. Combates. Uno fue el combate de Aptao, el 7 de febrero 1866. Esto fue victoria aliada. Victoria aliada. Así que barcos de Perú y Chile lograron imponerse a barcos españoles en Aptao, 7 de febrero. Y luego tenemos el combate del Callao, el 2 de mayo de 1866, ¿no? Combate del 2 de mayo. Y esto ya fue victoria peruana, ¿no? Victoria peruana. Así que en ese combate, la escuadra española quería destruir el Callao en represalia, ¿no? Ya los españoles habían destruido el puerto chileno de Valparaíso. Ya habían destruido el puerto chileno de Valparaíso. Y ahora querían destruir el puerto del Callao. Así que la escuadra española había destruido el puerto chileno de Valparaíso, la bombardearon durante horas, le arrojaron 2.300 bombazos sobre Valparaíso. Y luego vinieron al Callao, a destruir Callao. Pero acá nos encontraron preparados, ¿no? Se habían colocado cañones en el puerto del Callao. Todo el mundo trabajó, ¿no?, para preparar los cañones. Hasta el pueblo se armó su cañón. Y los españoles se colocaron frente al Callao haciendo la B de la victoria, porque ya se consideran ganadores. Ellos tenían una poderosa escuadra con 300 cañones potentes. El Perú solo tenía 50 cañones nada más. Pero ese día amanecimos con buena puntería, suerte de campeón. Y nos empezamos a bajar a los barcos españoles poco a poco. El pueblo seguía la pelea. Y cuando un bombazo le caía a un barco chileno o español, barco español, el pueblo decía chimpún Callao, chimpún Callao. ¿Y por qué chimpún Callao? Por la bomba. La bomba, ¿no? Esas bombas tienen mecha. Y cuando la mecha se va apagando, se va extinguiendo, hace shhh. Y entonces cuando salió un bombazo, la gente shhh. Y cuando estallaba, ¡pum! Chimpún Callao, ¿no? Chimpún Callao. Bueno, el combate duró 5 horas. José Gálvez, que dirigía la pelea, murió, salió volando una explosión, pero después de 5 horas ya los españoles ya se retiraron. Aunque ellos, claro, no van a decir que Perú le ganó, pues la vida, ¿no? No van a aceptar, no van a aceptar. Por eso que regresaron a España diciendo que habían ganado y que le dieron una lección a Chile y Perú, ¿no? Sí, pues, eso dijeron, que habían ganado y que le dieron una lección a Chile y Perú, ¿no? Que tienen su merecido por meterse con los españoles irrespetuosos. Eso dijeron, ¿no? Y la reina los trató como héroes, ¿no? Pero ellos se retiraron, ¿no? Y nosotros seguíamos disparando. Así que ellos se retiraron. Así que por eso decimos que es victoria del Perú, ¿no? El combate del 2 de mayo. Bueno, después de este combate, años después, el rey de España, Alfonso XII, ya no estaba la reina Isabel, ahora estaba su hijo Alfonso XII, va a aceptar un tratado, el Tratado de París de 1879, y con el Tratado de París del 79, España reconoce la independencia del Perú. Así que con ese documento, España reconoce la independencia del Perú. Bueno, y de ahí ya somos amiguitos con España, pues, ¿no? Y somos amiguitos con España, ¿no? Bueno, y así fue el desarrollo, pues, de la guerra contra España.
Bueno, hasta acá Perú y Chile, amigos, ¿ah? Aliados, chocheras. Ya después las cosas se malograron en la guerra del Pacífico, ¿no? De ahí ya somos enemigos y nos odiamos. Aunque Culpa de más Bolivia. odio de nosotros a ellos, ¿no? Es más odio de nosotros a ellos que de ellos a nosotros, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Pregunta sobre la guerra contra España. Dime. Crepúsculo, solidaridad porque hubo unión, pues. Unión, ¿no? Unión. Unión de Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, ¿no? A eso se refiere. Solidaridad con Perú. Así es. Solidaridad con Perú, ¿no? Así es. En el Pacífico, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, ¿no? Así es. Solidaridad con Perú por la agresión española. ¿Eh? Aunque más Chile que ayudó más. ¿Ya otra pregunta? ¿Eso es todo? Ya, muy bien. Profesor, disculpe. Se podría decir que en esta guerra se selló la independencia, ¿verdad? Para siempre. Mamita, bueno, dicen que con el combate del Callao se consolida la independencia, ¿no? Se consolida la independencia. ¿Por qué se consolida? Porque después España nunca más atacó. Jamás. Ok. Así es, nunca más. Así que en San Marcos preguntaron eso, ¿no? ¿Ya? Hecho que consolida la independencia. Combate del Callao o combate del 2 de mayo. De mayo. Porque luego ya España ni más, no atacó ni más. Ya ni más volvieron, ni más, ¿no? Ya ni intento siquiera de volver, ¿no? Jamás. Así es. Ya. Ok, muy bien. gracias. Ya. Bueno, vamos a ver la época ya de la crisis económica. Bueno, lo que pasa es que ahora hay menos ingreso guanero, el guano ya ha sido explotado como 3 décadas, desde el año 40, ¿no? El guano se comenzó a explotar en 1840, ¿no? Entonces ya han pasado como 3 décadas, sacando guano, ¿no? Como 3 décadas. Obviamente que ya hay menos guano, ¿qué sé no? Menos guano. Y entonces los ingresos también se vuelven más bajos, ¿no? Y el Perú tenía mucho gasto, ¿eh? Demasiado gasto. En San Marcos preguntaron en qué se gastó más la plata del guano. ¿En qué se gastó más la plata del guano, no? A ver, ¿alguien sabe la respuesta? ¿En qué se gastó más la plata del guano? Pago de deudas. Ah, Las deudas. la plata del guano se gastó La más burocracia. en burocracia. Democracia. ¿Tú sabes quiénes son burocracia? Los que trabajan para el Estado. Los que son burocracia son los que trabajan para el Estado, ¿no? Burocracia. Gente que trabaja para el Estado. Y como trabajan para el Estado ¿qué le paga? Sueldo, pues. Entonces trabajas para el Estado, todo el Estado te paga sueldos, ¿no? Sueldos. Y en burocracia se gastaron el 53,5% del ingreso guanero. O sea que más de la mitad del ingreso guanero, burocracia. Más de la mitad del ingreso guanero, burocracia. Más de la mitad. Y pagando deudas, pagando por la libertad de los negros, cubriendo el tributo del indio, por las guerras, como la guerra contra España, ¿no? Bueno, ahí se fue la plata, pues fue la plata, ¿no? No se usó la plata para modernizar el país. No se usó la plata para cambiar el Perú, para cambiar un Perú feudal a un Perú capitalista, ¿no? No se usó la plata para eso, ¿no? Para la gran transformación del Perú, de un Perú feudal a un Perú capitalista, moderno, industrializado. Nada, el Perú seguirá siendo feudal.
La plata no se usó para la modernización del país, fue malgastado y fue al bolsillo de las élites, de los ricos, ¿no? De los oligarcas. Así fue lamentablemente. Oportunidad perdida para el país. Hubiese sido bonito que la plata del guano se use para modernizar Perú, cambiar una economía feudal basada en las tierras a una economía capitalista basada en las industrias, ¿no? Pero bueno, no se hizo. Y el Perú siguió siendo un país de economía feudal, donde los ricos son los hacendados, dueños de las tierras, ¿no? Dueños de las tierras. José Balta va a negociar el contrato Dreyfus. Contrato Dreyfus, 1869. Por este contrato, la casa francesa Dreyfus va a tener el monopolio del guano. Monopolio del guano por 2 millones de toneladas. Así que Casa Dreyfus, monopolio del guano por 2 millones de toneladas. O sea que la única que va a vender guano es la Casa Dreyfus, nada más. Dreyfus nos ofreció mejor pago por tonelada, pago adelantado, pago mensual y pago de la deuda externa, ¿no? Eso ofreció Dreyfus. Mejor precio por tonelada, pago adelantado, pago mensual y pago de deuda externa, ¿no? Ofreció Dreyfus. Así que el gobierno le dio pues, el monopolio del guano, ¿no? A Dreyfus. Los que no estaban muy contentos, muy happy, son los HDP, ¿no? Están asados. Porque el Estado les quitó el negocio del guano. Pues es que estos son unos estafadores. Pagan miserias y le roban al Estado todavía, ¿no? Sí, pues, pagan miserias y le roban al Estado estos HDP. ¿Ya? Y se hacen todavía. Y estos furiosos fundan el Partido Civil. Así que estos van a fundar el Partido Civil. Partido Civil. Bueno, que tiene objetivos políticos e intereses económicos, ¿no? Partido Civil, objetivos políticos, intereses económicos, ¿no? El Partido Civil. Así nació el Partido Civil. Bueno, el presidente Balta va a realizar grandes empréstitos. Así que realizó grandes empréstitos, ¿no? Grandes empréstitos. Estos empréstitos fueron con capitalistas ingleses. Así que los préstamos los hizo con capitalistas ingleses. ¿Cuál es el objetivo principal de los préstamos? ¿Qué quiere hacer con los préstamos? Ferrocarriles. Quiere hacer ferrocarriles. Quiere conectar todo el Perú con ferrocarriles. Quiere conectar la costa y la sierra con ferrocarriles. Ferrocarriles que lleguen a la sierra y que traigan productos agrícolas, ganaderos y mineros de la sierra, ¿no? Hacia la costa. O para exportar también, ¿no? Minerales. Así que decidió hacer ferrocarriles. Y para eso pidió préstamos. Y la garantía era el guano, pues. El guano. El ingreso guanero, ¿no? Esa era la garantía, el ingreso guanero. O sea, la plata que recibamos por guano es para pagar esos préstamos. Bueno, pero esto va a tener una consecuencia, ¿no? Una consecuencia. Que el Perú va a tener una gigantesca deuda externa. Gigantesca deuda externa. Nos vamos a convertir en uno de los países más endeudados a nivel mundial. Los intereses eran enormes, enormes. Y la plata del guano cubre los intereses nomás. O sea, la plata del guano solo cubre intereses, no la deuda, intereses.
No deuda, solo intereses. O sea, pagamos y pagamos y pagamos intereses. Pero la deuda sigue igual, ¿no? Solo pagas intereses y la deuda sigue igual. La deuda no baja, ¿no? No baja, solo cubrimos intereses. O sea, la deuda era tan gigante que la plata del guano solo cubre intereses. Nada más, solo intereses. ¿Ya? Y cuando el contrato de Dreyfus se terminó, el Perú no tenía plata ni para los intereses, ni para pagar intereses. Y quebramos, ¿sí o no? Quebramos. Cuando tú no puedes pagar deuda, te cierran el crédito externo. No hay préstamo, no hay inversión, no hay nada para ti, ¿no? Cerrado. Así es, el Perú quebró y los ferrocarriles no se terminaron, no se acabaron, quedaron a medio hacer. No llegaban a ninguna parte, Inglaterra. ¿no? Los ferrocarriles, ¿no? Sí, pues. Así que Balta fregó la economía, nos endeudó por hacer ferrocarriles, que al final ni siquiera lograron terminarse, quedaron a medio hacer, ¿no? Los ferrocarriles. Así que ahí la fregó Balta, pues, por pedir mucha plata prestada, ¿no? Bueno, va a haber elecciones. Elecciones, 1872. ¿Quién ganó? Manuel Pardo, del Partido Civil. Manuel Pardo del Partido Civil. ¿Quiénes no estaban contentos con su elección? Los hermanos Gutiérrez. Estos hermanos Gutiérrez eran coroneles del ejército. Los hermanos Gutiérrez, ¿no? Que eran coroneles del ejército. Ellos como que no estaban muy contentos, ¿no? Con esa elección de Manuel Pardo. Bueno, porque los hermanos Gutiérrez quieren que el militarismo continúe, ¿no? Quieren que los militares sigan gobernando el país. Quieren que los militares sigan ocupando los altos cargos y los privilegios. ¿Ya? Así que ellos no quieren que Manuel Pardo asuma la presidencia, porque los civilistas quieren reducir el ejército, ¿no? Quieren reducir el ejército a un 25%. Quieren reducir el número de oficiales. Quieren reducir el número de soldados, ¿no? Sí, pues los civilistas. Obviamente que a los militares no les conviene, pues no les conviene, ¿no? Así que estos hermanos Gutiérrez lideraron una rebelión militar. Eran 4 hermanos, Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano. En esta rebelión, el presidente Balta fue derrocado y va a ser asesinado, ¿no? Lo van a matar a Balta. Tomás Gutiérrez, Tomás se proclama presidente del Perú. Tomás Gutiérrez, presidente de la República, Tomás Gutiérrez. Pero igual que Merino, duró menos de una semana. Igual que Merino, duró menos de una semana. Protestas populares violentas, ¿no? Protestas de las masas populares alentadas por la oligarquía, pues, ¿no? Es lo que hubo, ¿no? Protestas de las masas populares alentadas por la oligarquía. Y esta rebelión fracasará. De los 4 hermanos, 3 serán asesinados por las masas populares, serán colgados, sus cuerpos serán quemados, ¿no? El único hermano que se salvó fue Marcelino. Él logró escaparse de Lima hasta el Callao. Ahí se refugió. Más adelante lo capturaron. Le hicieron un juicio, pero lo declararon libre, ¿no? Dijeron que él no había tenido mucha participación con sus hermanos. ¿Ya? Así que de los 4, 3 murieron. 1 nomás se salvó. Y así en esta forma violenta acabó esta rebelión y también acabó el primer militarismo. Bueno, así violentamente acabó el primer militarismo. Ahora tomará el poder Manuel Pardo y con Manuel Pardo comenzará el primer civilismo, que ya es tema de la semana que viene, ¿no? El primer civilismo y la guerra con Chile. Y así terminó entonces la prosperidad falaz. ¿Eh? Muy bien. Doctor, Hola, pregunta, te escucho. ¿es verdad que los hermanos Gutiérrez mataron a José Balta? ¿Mamita? ¿Es verdad que los hermanos Gutiérrez mataron a José Balta? Sí, mamita, los hermanos Gutiérrez lo mataron. Exactamente un hermano, ¿no? Marceliano.
Marceliano Gutiérrez estaba molesto porque a su hermano Silvestre lo mataron, ¿no? En una protesta popular mataron a Silvestre Gutiérrez y su hermano Marceliano estaba furioso, se emborrachó y ordenó a unos soldados, que los borrachos también, que lo maten a balta, ¿no? Entraron a la habitación donde lo tenían encerrado y lo acribillaron, ¿no? A balta. Orden directa de Marceliano Gutiérrez, en venganza porque mataron a su hermano Silvestre de las masas populares. Así es, mamita. Ok, gracias, profesor. Listo. Bueno, vamos a ver las claves, amigotes. A ver, vamos a ver las clavecitas. Bueno, supongo que tú has resuelto, ¿no? Supongo. Tin, 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 tin. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Muy bien, vamos a ver. Ya, la pregunta 1 es casa. 1 casa. Sí. 2 es dedo. 2 dedos. 3 es casa. 3 Profesor. casa. 4 dedo. 4 dedo. 5 enano. 5 enano. 6 dedo. 7 beso. 8 avión. 9 enano. 10 beso. 11 casa. Y 12 casa. Muy bien. Listo, amiguitos. Bien, Acá profesor. nos quedamos.